Shabbat Shalom Lekulán a toda la congregación de la Nueva Jerusalén. Que nuestro Padre Celestial bendiga a cada uno de mis hermanos. Que su bendición rebose, no solamente que los alcance, sino que rebose. Porque Él es abundante. La Torah siempre lo menciona o lo caracteriza como un Elohim abundante. Si es abundante en misericordia, entonces para bendecir también es abundante. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque nuestro Padre no es como nosotros, pero nosotros tenemos que ser como nuestro Padre. Amén, aleluya. Y en esta parashá, la parashá Toldot, que empieza en el capítulo 25 de Bereshit, Génesis, desde el versículo 19, ¿sí? Génesis 25, versículo 19, hasta el capítulo 28, versículo 9, en que Esaú dice, fue a Ismael. Y esta parashá tiene profecía. Malaquías, capítulo 1, del 1 hasta el capítulo 2, versículo 7. De refuerzo, ¿no? Malaquías, profeta Malaquías. Y la Besorá, Marcos, los escritos de Marcos 9, del 14 hasta el capítulo 10:31. 10:31. ¿Qué tiene de connotación esta parashá? Toldot, que significa generación, historia, crónica, memoria. ¿Sí? Eso tiene significado. Pero esta parashá, si tú la empiezas a ver y a leer, te vas a dar cuenta de que la palabra bendición aparece por donde quiera. Todo lo que tiene que ver con bendición te la vas a encontrar, yo creo que no menos de 10 veces, o más de 10 veces. Y es más, empieza en la parashá anterior, es decir, en el capítulo 25, versículo 11, porque esta empieza en el versículo 19, ¿sí? Cuando dice que aconteció después de que Abraham murió, que Elohim bendijo a Isaac, su hijo. ¿Sí? Que después de que Abraham murió, Elohim bendijo a Isaac. Y de ahí viene la parashá Toldot, empieza el versículo 19, los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, fueron estos. ¿Sí? Y el 20 viene a mencionarnos respecto aquí a Isaac, que tenía 40 años de edad. Vamos a leer. Así dice la palabra de Yahweh Sebaot. Bendito sea su nombre. Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó por esposa a Rivka, hija de Betuel, arameo de Padán de Aram, hermana de Labán, arameo. Entonces oró Isaac ante Yahweh a favor de su esposa, por cuanto ella era estéril. Y Yahweh le respondió, y su esposa Rivka concibió. Y dice el 22, y ella era afligida por sus hijos en su vientre. Y dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Isaac. Y fue a consultar a Isaac. Así dice. No. Ajá, ¿sí ves? Y fue a consultar, es decir, fue a la fuente.
ella tenía un problema. Ella tenía un problema en el principio de que era estéril. Su esposo empieza a orar. Ahora, nosotros vemos de que ¿cuánto tiempo oró? 20 años. 20 años. ¿Sí? 20 años. Porque dice el 20, tenía 40 Cuando se casó con. cuando tomó por esposa. Ajá. ¿Sí? Y Él tenía 60 cuando nació Manuel. ya tenía 60. ¿Sí? Dice el 26. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Ajá. Es decir, aquí vamos a ver, aunque la parashá, vuelta te digo, está plagada de bendiciones, vemos como un centro de un hombre de oración. Un hombre de oración, Isaac. Porque si tú ves nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, cada uno tiene, como dice, su característica, su carácter, su esencia. Su personalidad. ¿Qué es lo que expresa? ¿Qué es, qué reflejan ellos? ¿Qué es lo que nos quieren enseñar? Entonces, Isaac, nosotros lo vemos, aunque la Torá habla poco de él, ¿sí? Pero nos muestra de qué? Nos muestra como un hombre de oración, un hombre que ora en todo momento. Y por eso vemos de que empieza la bendición en el capítulo 25, versículo 11, como ya habíamos visto, y empieza a desplegarse en el capítulo 26, los versículos 3 y 4. ¿Sí? Es decir, después de que hay este nacimiento, después de que hay, ¿qué cosa? El milagro, después de que se concede el milagro, ahora la mujer que recibe el milagro, entonces recibe por partida doble, pues, ¿no? Doble bendición. Pero ¿qué pasa? Que había un problema. Dice, ella era afligida por sus hijos en su vientre. O sea, en el vientre ya había un problema. Él se peleaba. De que ya había una, que representaba no una alegría para esta mujer, sino un conflicto. Había aflicción, dice. Ella tenía aflicción por este partido. ¿Por qué? Y entonces ella va a consultar a quien tenía que consultar. Es decir, A su esposo. ¿quién es el creador? Pues? Así es. Él es el causante, como dice, ¿no? Si a él se le oró para este milagro, acuérdate que la similitud, el profeta Elías, ¿no? También concede por una petición de quién, de una mujer que siempre lo veía pasar y decía, este es un varón de Dios, el varón de Elohim, es santo, decía. Vuelta te digo, es una mujer quien dice que el hombre es santo, porque la escritura nunca, Elohim nunca dice que el hombre es santo, o sea, singular. Santo es como congregación, como familia, como un todo, ahí se aplica santo, pero personal no, al único, a que hasta los demonios lo reconocieron. Yo sé quién tú eres, de acuerdo al texto de Marcos, tú eres el Santo de Israel. Pero aquí solamente es una mujer que le dice a Elías, tú eres un varón santo. Entonces dice que ella, ¿qué le hizo? Un lugar para que él pudiera descansar, porque sabía que siempre pasaba por ahí. Y entonces Elías, como dijo, tanta amabilidad, algo quiere. Entonces, ¿qué pasaba con esta mujer? Que era estéril.
y se le concedió que tuviera un hijo. Pero ¿qué pasó? Falleció Se después. murió el hijo. Que después, también, como no específico como este caso, pero ocurrió que este niño murió y entonces ella se quejó. No te dije, porque ya le había dicho, pues, ¿no? Y no te dije que no, si iba a darme algo para obtenerlo poco, ¿para qué? O sea, una queja por un milagro. A veces así mismo nos quejamos, pedimos el milagro, viene el milagro, pero a veces por eso es que no siempre, o cuando clamamos, nuestras oraciones vienen así. Porque una oración bien hecha tiene respuesta, porque Él siempre está atento. No es que no escucha, se hace el desentendido, no, sino que Él siempre está. O sea, por eso dice, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Lo declara que Él es bueno. Maestro bueno, no, le digo. Bueno, uno solo, el Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, si este Padre que tenemos es bueno, entonces no es posible que nos niegue un milagro. No entra. Pero el problema es que es que lo detiene. Ese es el problema. El milagro está, pero ¿qué lo detiene? El tiempo. Acuérdate que nosotros nos movemos en espacio-tiempo. Allá no. Lo que se dice se hace. ¿O no fue así en el capítulo 1 de Bereshit? Amén. Y dijo Adonai, y así fue. No dice, y dijo, y después de que se armaron, que se agruparon, y que no, y empezaron a evolucionar, y apareció Charles Darwin, y no, nada de eso. Se hizo, y así fue. Y además de esto dice, y dijo que era bueno, y fue así. Entonces, el asunto es ese, que también cuál es nuestra respuesta, si verdaderamente estamos preparados para una respuesta, preparados para recibir una bendición. Y a veces no estamos preparados. Y por eso es que a veces demoran. Por eso es que a veces esperan. Porque no estamos preparados. Nuestro corazón no está, como dice, para soportar la bendición. Entonces, por eso es la importancia de que tenemos que siempre, como dice, con lupa, escudriñar la Torá. Porque aquí están, como dice, los formatos, aquí están los ejemplos de los cuales nosotros no podemos escaparnos, de que a nosotros también nos suceda, o de que estamos también en ese mismo trato, esperando de esa respuesta. Y vemos que las respuestas se dan, pero también vemos de que en esa respuesta está también cómo se dio. Y entonces, si yo veo que algo no se da, tengo que revisar. Es como, vuéltate digo, como que fuera una receta, una prescripción médica, ¿no? El médico te dice, a ver, tómate este antibiótico, tal hora, ¿en qué condición? Estómago lleno. Pero si tú no lo haces de acuerdo a la prescripción, entonces Te va a afectar. no va a funcionar. Dicen, no, esta pastilla no me hace bien. Entonces mejor voy al boticario y le voy a pedir que me dé otra. Porque la verdad que este médico no sabe. Caemos en eso. Entonces así, en el plano espiritual también. Problema somos nosotros. ¿Cómo estamos asimilando la palabra de su promesa de bendición? El Shabbat es el día de la verdad. ¿Sí o no? Amén. Amén. Shabbat es el día de la verdad. Es decir, el Shabbat es el día de qué también. Malaquías 2:6 dice, acuérdate que esto está dentro también de la parashá, ¿no? Malaquías 2:6, cuando habla respecto a el sacerdote,
Dice, en su boca estuvo la ley de la verdad. Oh, la ley de la verdad. Rescata, quiero que rescates esa palabra. La ley de la verdad. Juan capítulo 8, que tú te lo conoces y te encanta, cuando tienes un asunto, con eso te defiendes siempre. ¿Sí o no? Cuando hablas de la verdad, que hasta con el impío le dices, es que la verdad me hace libre. ¿Sí o no? Así es. Entonces, todo el mundo, hasta los hijos del diablo la utilizan. Quiere decir que la verdad es una llave de la libertad. Sí. Dice el 8. Acuérdate que aquí Yahshua habla, si tú miras todo el capítulo 8 de Juan, ¿habla de qué? Habla de la verdad. Resalta la verdad. Así como aquí en Bereshit estamos viendo que resalta la bendición, en este capítulo de Yohanan, capítulo 8, todo el capítulo 8, si tú lo lees todo el capítulo 8, o sea, del 8, del 1 al 59, porque tiene 59 versículos, el capítulo 8 de Juan capítulo 8, ¿sí? Habla de la verdad. ¿Y qué tiene que ver la verdad en todo este rollo? Entonces tú tienes que escudriñarlo, pedir sabiduría para ver qué es lo que pasa, por qué tanta verdad hay aquí. ¿Será que hay algunos mentirosos? Por supuesto que hay unos mentirosos, porque donde está la verdad es porque se está anteponiendo a un pensamiento del hombre que no es de acuerdo a la voluntad, o a una acción que no es de acuerdo a la voluntad de nuestro Creador. Entonces, por eso tiene qué cosa. Yahshua, que dijo, yo soy el camino, la verdad. Entonces, tiene que defender esa verdad. Entonces, por eso viene y les dice, como vuelta te digo, dice el 31, le dijo a los judíos que habían creído en él. No le está diciendo a los judíos que no habían creído, ni a los griegos. Aquí está hablando con su pueblo, con sus paisanos, como si tú quieres entenderlo así. Está hablando con los de su casa. Sí, pero ¿con quiénes? Con los que habían creído en él. Con ellos, es el centro. ¿Sí? Y le dice, si ustedes, ya creíste, correcto. Esto es como cuando, dice que si confiesas y crees, entonces eres salvo. Se pregona todo eso. Correcto, sí. Dice el texto, así es. Y de ahí, solamente salvo nada más. Y ahí quedo, ¿no? Y el resto. Entonces, aquí está así mismo marcado. Dice, ¿qué cosa? A los judíos que habían creído en él, correcto, ya creyeron que él es el Mesías, que él es el Hijo, que él es el enviado, que él es el Salvador. Todo lo que ellos tenían de concepto de Mashiach. Pero ahí viene y les dice, y viene un condicionamiento, ¿sí? Porque así es. El reino es un reino que tiene condiciones. Si ustedes permanecen en mi palabra, es decir, hay una condición de que ya eres salvo, ahora tú tienes que permanecer. Tú tienes que permanecer. Mi gratitud por lo que Él está haciendo es que yo tengo que permanecer. Esa es mi respuesta. ¿En qué? En mi palabra. ¿Cuál palabra? Dice Malaquías, la ley de la verdad. Verdaderamente serán mis discípulos. Ahí no le dice, verdaderamente serán salvos. No, mis discípulos. Es decir, después de tu salvación estás obligado a ser un discípulo. Como hemos dicho, salvación para todos tienen acceso.
El Padre abre la puerta para todos, pero de ahí hay un filtro. Ahí hay un filtro. Así es. Entonces dice que tienen que permanecer. No es que, ya conociste la salvación, entonces ya la conocí, entonces regreso por donde vine. No, ya no hay regreso. O sea, permanecer es que ya te quedas ahí. Y para adelante, ¿qué cosa? Que tengo que ser ahora discípulo. Usted tiene que ya ser un discípulo. Toda la hermana Datia, una confirmación ha recibido de que usted está en ese proceso de discipular. Es un anticipo. ¿Sí? Es un anticipo. Pero hágalo como de que ya. ¿Sí? Porque nosotros, ¿qué somos para impedir su crecimiento espiritual? Que el Padre la siga bendiciendo. Verdaderamente serán mis discípulos. Y entonces conocerán la verdad. Yo no puedo conocer la verdad si yo no soy su discípulo. Y permanecer en su palabra. Y ahí soy libre. Mientras yo no permanezco, mientras yo no estoy en el discipulado, sigo siendo esclavo. Creo que me he librado. Y muchos creen allá afuera. ¿Sí? Por eso es que solamente son ocasionales, que cuando tienen la necesidad, y de ahí, chao. Por eso es que vuelven de donde estaban. O sea, vuelven a la oscuridad de la que salieron. ¿Sí ves? Ese es el detalle. Pero eso hay que enseñarlos, advertirles. El problema es que quienes presiden, ni ellos digieren esta parte. ¿Sí? No lo entiendo. Entonces son tanto culpables los unos como los otros, porque están mal enseñando. Si su alumno no sabe dividir y usted es el encargado de formarlo en la suma y en la resta, ¿quién tiene la culpa? El encargado. Sí, ¿no? Por ahí pasó. Porque el que lo forma es el que se va dando cuenta. Esto tú tienes, esta falencia. Entonces tengo que reforzarlo. ¿Por qué? Porque yo sé de que para que siga, tiene que tener esta base. Y si yo no lo hago, sabiendo que debo de hacerlo, yo soy el culpable que mañana ese alumno se quede de año, aunque ya salió de su aparente responsabilidad. No, ya yo lo crucé de año, ya con el de allá que se arregle. No, el problema empezó conmigo porque yo no lo forjé. Entonces, así mismo, dentro de la fe también, o sea, a los débiles hay que ayudarlos hasta que solito, como dice, puedan volar. Pero mientras tanto yo ya te expliqué todo, te he dado puntual todo, ya ahí sí tu responsabilidad si tú no quieres. No quieres hacerlo. Te he dicho cómo tienes que brincar antes de saltar, pero si tú no quieres, ya es problema. Libre está en mis manos, dice Shaul. Entonces así mismo les he ido explicando, les he dicho que tienen que seguir las lecturas desde que 1:1 ya tienen que ir al capítulo 28 haber leído y leer, ¿sí? Entonces todo esto, por eso es que en el 47 el diálogo, ¿no? El diálogo termina en su primera parte, pues así, ¿qué cosa? Diciéndoles que el que es del Elohim escucha las palabras del Elohim. Por eso ustedes no la escuchan porque no son del Elohim. ¿Sí? Porque hay un intermedio en el 39 cuando le dicen que Abraham es el padre de ellos. Se jactan de que Abraham es el padre. ¿Sí? Y la contrarréplica que les dicen, pero a mí que les hablo la verdad no me creen.
pero yo les doy la solución al problema, porque no son de Elohim. Pueden ser de Abraham, pero no son de Elohim. ¿Sí ven? Pueden ser de esta congregación, pero esto es algo físico. Pero no eres del espíritu de la congregación. Entonces tenemos que ser parte del espíritu de la congregación. Amén. No de las paredes, de las 4 paredes que generosamente el Padre nos ha dado por intermedio de nuestro Lord. ¿Sí? Es el espíritu en el que tenemos que movernos siempre. Y por eso es que nos certifica de que el que guarde la palabra, es decir, el que guarde la palabra de verdad, del que permanece en la palabra de verdad, del que está en la ley de la verdad, ese nunca verá la muerte. La Torá es fuego, ¿sí? Ley de fuego. Dice Shaul en Corintios, la obra de cada uno tiene que ser probada. ¿Por qué? Por el fuego. Pero esto no es que te va a poner un petardo, un cohete. No. Es la Torá. Es decir, la obra tuya, la obra mía, tiene que ser pasada por lo que está escrito aquí. Este es mi salvoconducto a la vida eterna. Eso es lo que está diciendo Shaul. No es que es el infierno, que es el purgatorio, que nada, no. Es esto, porque la Torá es la ley de fuego. Dice, la ley de la verdad. Estaba hablando Malaquías, de que el sacerdote tiene la ley de la verdad en su boca, porque es el que transmite, el que tiene que enseñar. ¿Sí? Porque él habla por mí. Entonces, esa ley, vuelta te digo, el Shabbat sirve para decirnos la verdad. Aquí se proclama la verdad. Nos ajustamos a la verdad. Y cuando no, entonces le hacemos el paréntesis. ¿Sí? Para que no crean que, no, eso también es parte de la verdad. Es parte de un pensamiento que nos puede ayudar nada más, pero la verdad es esto, lo que se dice de aquí, los no y los sí, las bendiciones y las maldiciones, esas son las partes de la verdad. Para eso es el Shabbat, para que escuches y creas en la verdad. La ley de la verdad está en tu corazón. ¿Para qué? ¿A fin de qué? De que seas libre. Tú vienes aquí, yo vengo aquí a buscar libertad. Libertad de lo que me oprime. ¿Qué me oprime? La enfermedad, la calumnia, las malas lenguas, los problemas económicos. Todo eso me oprime. Y eso es una esclavitud. ¿Por qué? Porque no me hace sentir bien. La esclavitud no te hace sentir bien. La libertad nos hace sentir bien. Y si no estoy bien es porque hay una esclavitud conmigo. Y entonces tengo que buscar quien rompa ese yugo. Y es, yo soy la verdad. Tengo que buscar a ese yunque que va a romper ese yugo de mí para hacerme libre y hacerme sentir bien. No solamente en esta vida, sino en la otra. Bendito sea. Eso tenemos que cuadrarlo, así es. Tenemos que cuadrarlo en nuestra alma. Entonces la parashá de Toldot, ciertamente, como vuelta te digo, habla de bendición en el 25:11, en el 26, versículo 3, versículo 4, versículo 24, versículo 29, en el capítulo 27, ¿sí? En el 4, 7, 10, 12, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 41. Y en el 28, en el 1, 3, 4 y 6. ¿Sí ven? Solo habla de bendición. Pero
arranca ¿con qué? Con oración. Es decir, la bendición no puede venir si no hay una oración. ¿Qué clase de oración? Ahí es que tenemos que venir. Isaac era un hombre de oración. Dice el 24, capítulo 24 de Bereshit, versículo 63, ¿qué cosa? Al atardecer, cuando Isaac salió a caminar por el campo, ¿no? ¿Cómo tienen ustedes? Al atardecer, cuando Isaac salió a caminar por el campo, ¿cómo tienen ustedes? ¿Cómo leen? Los alumnos. Ese es el problema. ¿Cómo leen? 24, ¿no? Sí. 24:63. ¿Cómo leen? Isaac salió a caminar por el campo al atardecer y al levantar la vista vio que se acercaban. Ya, yo quiero solamente la primera parte. Es decir, cuando salió al campo al atardecer. Al anochecer dice acá en la Biblia. Ya, es porque anochecer, acuérdate que después de las 6. Ya, pero no es específicamente. ¿Por qué? Dice, Isaac había salido a meditar. Yo tengo así, a meditar al campo al atardecer. A meditar. ¿Qué era? Estaba orando. Era budista, No. hacía yoga, meditación trascendental hacía. La oración de la tarde, el sacrificio. Él oraba. ¿Qué piensan ustedes? Estaba orando la hora del sacrificio. Nosotros pensamos eso. Y es más, con chévere ese Isaac, ¿no? Él siempre oraba. Paseaba, a ver, con Coca-Cola y cachito. No, lo que indica la Torah es que estaba en tiempo de oración. ¿Ya? Tiempo de oración es lo que él estaba. Exacto. Por eso es de que se hace el minjá. Y ahí parte la oración de la tarde, el minjá. Porque Abraham, de acuerdo a Bereshit, capítulo 19, versículo 27, y el capítulo 21, 14, él oraba en la mañana, y de ahí sale el shaharit. El shaharit que ustedes ya lo tienen, ¿no? Si los escuchan en la mañana, escúchenlo. No pierdan las bendiciones. El Padre nos quiere bendecir, pero Él bendice a los obedientes. Al que no es obediente no lo va a bendecir. Déjeme ser así de claro. Déjeme ser así de claro. Entonces, Abraham, por decir así, por él se instituye el shaharit, y es la oración en la mañana, como Jacob, cuando lucha con el ángel en la noche, instituye la de Arbit, la oración de la noche. La oración es el canal de la comunicación con el Creador. ¿Y sirve para qué? Para bendecirle. Ojo, para bendecirle. No es para pedigüeñar. Si tú tienes ese concepto, voy a orar porque tengo ¿qué? Tengo necesidad. No, por eso te digo que la oración no se nos hace, porque como dice Santiago, pedís y pedís mal. O sea, debemos ser conscientes. Por eso es que los modelos de estos rezos que nosotros se facilitan, porque nos facilitan a nosotros, nos hacen entender la forma correcta de orar. Y es más, hasta el mismo les he citado el texto de aquí, cómo ellos oraban. ¿Sí? Hemos dado esos delineamientos que debes de tenerlo en tu cuadernito ya anotado. Tiempo de oración, ¿cómo? ¿En dónde está? Y ese debe de ser mi ejemplo. Pero si no lo copiaste y bueno, por ahí está arrumado como colección de... No, pues así no es. No.
Dice qué cosa, dice que Rivka fue a quién, es decir, al momento que dice que fue a consultar, no es que cogió el celular, hello you, 33.3, clama a mí y yo te responderé. Y le dijo, oye, tengo un problema por aquí, ¿qué hago? No, ella fue a orar. Pero esto no quiere decir de que fue directo primero al problema. No, es que ellos normalmente lo hacían. Su costumbre. Era una costumbre, vuelta te digo, ya está instituida por Abraham. El de sobra. Sí, ya tenían su shaharí. Entonces aquí se iba qué cosa. Ya ella tiene un esposo que tiene viviendo 20 años con él. Y ese esposo lo conoce que él en la tarde oraba también. Aparte de la oración de la mañana, él oraba, no, dijo, también hay que orar en la tarde. El esposo ora en la tarde, tú piensas que, ya, entonces él ora por mí y yo me voy a cocinar. No, así no es. Así no es. Porque dice Amós, estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo para estar juntos. Si no están de acuerdo esa pareja, no están juntos. Es decir, son disfuncionales. Y por eso las cosas no van bien. Especialmente los matrimonios no van bien porque son matrimonios disfuncionales. Es decir, no hacen su función el uno para el otro ni el otro para el uno. Cada cual quiere hacer lo que bien le parece. Y por eso ven que los matrimonios son felices, ¿no? Especialmente los artistas, son los más felices, ¿no? Entonces vemos de que Jacob luchó con el ángel y entonces se instituye la de Abby. La oración, por vuelta te dice, sirve el primer paso para bendecirle. Para bendecirle. Eso es lo primero que tú debes trazar. Lógico. Tampoco si estás bravo, si estás que no vas a ir a bendecir con ese carácter. Así es. Amén. Amén, hermano. En shalom, tu corazón tiene que estar en un bienestar. Sí. Para poder bendecirlo. General, por eso empiezas en la mañana, porque todavía en la mañana nadie ha llegado a tocarte la puerta, ¿no? Y en la mañana no quiere decir a las 9. La mañana es antes de que salga el sol. Es decir, antes de las 6. Porque a esa hora no va a ir un acreedor, no va a ir que va a decir, justo que estoy orando vienen a tocarme la puerta. No, están rucotes todavía. La charla de las 9. El desahogarse, ¿para qué? Con Él. Sirve la oración para desahogarme con Él. ¿Te gusta llorar? Lloras con Él. Yo puedo decirte que no me gusta que me llores, pero Él no, pues por eso Él es Elohim y yo no soy Elohim. ¿Sí ves? Tú te puedes desahogar con Él, tú le puedes llorar con Él. ¿Por qué? Porque Él no te va a decir, ¿por qué lloras? Yo te puedo decir, ¿por qué lloras? Porque soy llorona, porque vengo de matar. No. Él no te va a decir nada. ¿Sí? Él no te va a decir nada. Entonces por eso te hace recibir fuerzas. ¿Sí? Te hace recibir fuerzas. Acuérdate que Agar también fue a llorar, clamó y envió un malá. ¿Qué pasa, Agar? ¿Sí ves? Que no era una mujer del pacto, pero sin embargo se le atendió. También fue escuchada. Escuchada. Fue atendida. Sí. Y Elohim escuchó. Sí. Yo no sé, pues, ¿no? Si mi abuelita reza y no va a decir que no es escuchar. Entonces digo, para entrar en equilibrio, la oración te sirve para que entres en el equilibrio que necesitas, es decir, un equilibrio emocional que tengas, un equilibrio de todo tu cuadro de vida, para que entres en equilibrio. ¿Por qué? Porque lo que te tienes como pesadumbre, lógico, porque tienes un sobrepeso de preocupación, ¿no? Entonces eso te hace desequilibrar tu alma.
no te da hambre, aunque te puede dar hambre también, te puede disparar el hambre, porque hay unos que dicen que cuando están preocupados más comen. Pero igual, es decir, no es normal. Y si no es normal, quiere decir que es un desequilibrio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿sirve para qué? También para interceder. Acordémonos. Te amará, 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 te amará. Lo correcto. Puedes llorar, puedes lo que sea, pero vuelta te digo, dice que pido mal. ¿Por qué? Porque no pongo el orden. Es que, ¿qué importa si igual es menestra, aunque ponga los frijoles de allá para acá? No, eso puede ser contigo, pero con la ley de la verdad no es así. Hay orden. ¿Por qué? Porque Elohim es un Elohim de orden. Orden. ¿Sí? Así es. Anda cuadrando. Por los reyes, por los príncipes. ¿Para qué? Para que llevemos una vida tranquila. Por eso es que la vida es intranquila. Porque más es que critican a las autoridades que lo que están en vez de estar orando para que les dé sabiduría, para que tomen las decisiones correctas que nos van a venir. O sea, ese hombre tiene el cargo de 1 millón de personas, pero sin embargo espiritualmente, ¿quién lo ayuda? Si es un hombre como tú, como yo. ¿Que acaso que? No, es que porque... No. Dice por todos los hombres. ¿Por qué? Dice, para que llevemos una vida tranquila y reposada ¿en qué? En toda reverencia a Elohim y pureza. Es decir, eso nos garantiza también una buena relación con el Padre. Así es, porque tienes tranquilidad en tu corazón. He orado por mi presidente, he orado por mi alcalde. ¿Sí ves? Yo lo estoy ayudando, tal vez físicamente no le puedo decir, oiga señor presidente, que el Eterno me lo bendiga, pero sí, en mi oración lo bendigo. No es, no, es que tengo que, no. Como dice, como buenos discípulos, nosotros tenemos que orar por ellos. ¿Cuándo oraste por tu presidente que ya se va? Sé honesto. Ni el otro se siente ya la criticado. ¿Sí ves? Eso es parte de la bendición. La bendición no se afloja tampoco por esa mala conducta que tiene. Dice, ¿por qué? Porque esto es bueno y agradable. ¿Ante quién? Ante el Elohim nuestro Salvador. Eso es bueno, o sea, decir que eso le agrada a Él. No dice porque esto es bueno y agradable para los hombres. No, eso es agradable para Él. Amén. Y acuérdate que dice Hebreo, porque Él no es hombre. No. Hebreos. Eso.
dice Hebreos 6:10, porque Elohim no es injusto para olvidarse de sus obras y del amor que han demostrado a su nombre. Amén. Obras que han demostrado su obra y su amor. Es decir, usted va a orar por su autoridad, hágalo con amor, no lo haga con mala gana tampoco. Ah, es que ya me dice que ore, bueno, está bien que ore, ora para que ya más rápido te vayas. No. Que su última decisión sea No. sabia para nosotros, para el país. Siempre, día a día. ¿Acaso él no es merecedor de misericordia? ¿Ah? Así es. Merecen misericordia. Para que se entregue. Mientras tengan vida, como dice, tienen esperanza de que cambien. ¿No? Entonces dice, quien desea, ojo, quien desea que todos los hombres sean salvos. Amén. Todos. No dice solo los de Israel, los de Israel. Y el cura, no, el cura déjalo allá nomás. Ya no es de Vaticano. Todos los hombres. Es decir, toda la humanidad lo que está diciendo. Toda la humanidad es todo. ¿Por qué? Porque Él lo hizo a todos. Y Él tiene misericordia que Si se desvió, ya es problema propio. Pero Él, igual Él quiere. Porque Él lo hizo. Así es. Entonces dice, y se vuelvan al conocimiento de la verdad. Ahí viene el asunto. Se vuelvan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué dice el versículo? Porque Elohim es uno. Cuando Pablo cita esto, es lo que está metiéndote en Shema. Esa es la declaración de Shema. No te va a decir, ¿por qué? Porque Shema, Israel, Adonai, Elohim. No. Él solamente, Elohim es uno. Y ya como yo, Que sabemos Shema. educado Ya sabemos lo que en la ley de la verdad, yo ya sé lo que me quieren decir. Amén. ¿Sí? Como que yo, 1 más 1 y ahí me salto, más 2, 4 te pongo. Que le voy a preguntar, oye, pero ponme con 1 más 1 cuánto es. Pero si tú ya lo sabes. No necesito decírtelo porque tú ya lo sobreentiendes que ahí va un 2. Tácitamente sobre Más los 2 que te estoy poniendo. Entonces sí mismo, Elohim es uno. Es decir, oye, tú sabes que el Shema, ¿sí? Que nos movemos en el Shema. Por eso es que tengo que orar. ¿Por qué? Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. En base a la confesión de fe, también es la oración. Romanos 10. ¿Entendí? Amén. Entonces vemos de que la palabra vayatar, oró, ¿no? Él está orando, quiere decir orar con sacrificio, orar con insistencia, orar intensamente, orar vehementemente, orar abundantemente. Eso es orar. Esa es la palabra hebrea que se ha traducido como orar, ¿no? Y oró, es decir, oró intensamente, vehementemente, abundantemente, o sea, sacrificio. Nuestro cuerpo es un sacrificio, hasta para orar es un sacrificio. ¿Sí? Es decir, que oro y hasta el cuerpo se me pone caliente porque el sacrificio está subiendo, el olor grato. Pero si oro y hasta frío estoy, ¿cómo es eso? Ahí no hay fuego. Es decir, el fuego del Espíritu, es una oración con Espíritu. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Amén. Tengo que entender eso de la oración. Que no es bla, 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 bla. Sí, nos dijeron, pero es que vaya ahora y ¿cómo oro? ¿Y cómo que usted conversa conmigo? Nos vendieron esa mercancía. No es así. Puede decir que sí, en la confianza, pero no como tú y yo conversamos. Que en medio de es que yo en medio de la conversación, yo te cuento un chiste, ¿no? Para romper el hielo. Y entonces así, ya vas a ir delante del Eterno y le vas a contar un chiste. No. ¿Sí ves? Gato por liebre. Entonces vemos de que hay que orar abundantemente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, por ahí mismo estaban. Ya deben de estar ahí. Estaban en Timoteo,
5, 17, ¿no? 5, 17. ¿Ya están ahí? Oren sin cesar. Ya. Oren sin cesar. ¿Por qué? Dice el versículo 13. Que lo tengas, dice, ojo, en alta estima, pero está hablando respecto a los hermanos, ¿no? Por 12. A causa de su obra, tened paz los unos con los otros. Ahora te pregunto, ¿por qué no hay paz unos con otros? Porque no oramos como debe de ser. Como dice el 17, ora sin cesar. Es decir, primero te da la solución y después te da el problema. Así es, así funciona en el reino. Oye, pero no es el problema y después la solución. No, el reino es así. A veces te da el problema y después la solución. A veces te da la solución y después el problema. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque el que está en el espíritu no hay problema. ¿Cómo me la pongas? Porque yo ya la veo. Como tú me la muevas, yo sé qué es lo que me quieres armar. Cuando estamos en el espíritu. Si no, ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Sí? Entonces, por eso dice, dad gracias en todo. O sea, agradece en todo, porque vuelta te dice, esta es la voluntad del Eterno en Yahshua Mashiach. ¿Sí? Es decir, agradecidos toda la vida, todo tiempo, en todo momento. Y es decir, el agradecido siempre agradece de corazón, ¿no? Y es decir, el corazón ¿cómo lo tiene? En Shalom, como dijo Nanderroy, representa mucho. ¿Sí? Y entonces el Shalom es alegría. Pero si no estoy claro, ¿cómo voy a dar alegría? ¿Cómo voy a agradecer? Si estoy amargado, estoy fosforito. Lo oigo. Pero procura virar ese sí. No, porque dice que hay que agradecer en todo momento. En todo momento dice que mañana, tarde, noche, como por eso es el ejercicio de los rezos, Shahari, Minha y Arbi. ¿Sí ves? Por eso. Porque voy adiestrando mi alma. El problema es mi alma. ¿Sí? El problema es mi alma. Para terminar, entonces vemos de que la oración siempre tiene que ser según las promesas y la voluntad de el Eterno. ¿Sí? ¿Por qué él oraba? Isaac. Vuelta te digo. ¿No? Mira. Dice el 26, versículo 3. Dice, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. ¿Por qué? Porque a ti y a tu descendencia daré todos estos reinos y confirmaré los juramentos que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de las tierras. Por cuanto Abraham, o sea, tu papá, obedeció mi voz, observó mis preceptos, mis ordenanzas, mis estatutos y mis leyes. Todo lo que compone la Torá. La bendición llega al hijo por causa del papá. El papá fue obediente y está viendo que el hijo también es obediente. ¿Por qué? Porque le dijo a Abraham, acuérdate también, ¿cómo? ¿Por qué es obediente Isaac? ¿Ah? Por el motivo de que le dijo en el capítulo 18, versículo 19, le dijo al papá. Si sabe quién es el papá, ¿no? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá, Rosita? La hermana Datia, ¿quién es el papá?
si no le soplan. Yo conozco que Él dará órdenes a sus hijos. Ojo, yo lo conozco. Por eso dice, no es que nosotros lo conozcamos, sino que Él más bien nos conoce a nosotros, dice Gálatas. Acuérdense. Amén. ¿Sí? Yo conozco que Él dará órdenes a sus hijos y a su casa. Es decir, los que están en la casa, que no son los hijos, pueden ser en este caso para el contexto histórico, eran los siervos. Es decir, los siervos no se escapan, también van ahí. Después de Él, que permanezcan en los caminos. Es decir, ya me morí, entonces se acabó la fe. No. La herencia no es lo que les deja, la herencia es lo que ya le inculcó esa fe. Y esa fe se sigue. De la misma vehemencia, sigue. Y más bien aumenta. Es para aumentar, tiene efecto, como dice, multiplicativo. Dice, ¿para qué? Para practicar el derecho y la justicia. Eso es lo que Él quiere. Justicia y derecho. Esos son los fundamentos de la santidad. Yo no puedo hablar de, yo tengo santidad, si yo no practico el derecho y la justicia. Ese es el requisito. Tú no puedes ir por la santidad si no sabes derecho y justicia, pero no de la que aquí mi abogado, no, de la que leyeron en la jurisprudencia, no, de la Torá. La justicia y el derecho de la Torá. Eso me lleva a la santidad. Por eso es una ley de verdad. Es decir, el que es santo es porque anda en la verdad. Y el que practica la verdad es llamado a ser santo. Porque está en la ley de la verdad. Y el día de la escuela de la verdad es el Shabbat. Si tú te vas el domingo, no estás en la ley de la verdad, ni estás en la escuela de la verdad, estás en la escuela de la mentira. Porque no estás siguiendo la verdad, el esquema o como dice, el pensum de la verdad, si lo quieres así acomodar. El pensum dice que es el sábado las clases de verdad, que te va a hacer libre, no los domingos. ¿Sí? La bendición es el Shabbat, no es el domingo. Entonces dice que porque Adonai cumplirá a Abraham lo que le dio lo que dijo en cuanto a él. Y él cumplirá. Es decir, por eso dice, instruye al niño en su camino y cuando llegue a mi abuelo, si que llega, no se va a desviar. ¿Por qué? Bajo este principio de la Torah. ¿Sí? Bien, entonces, la oración es la primera forma de culto que representa una conexión íntima con nuestro Padre Celestial. Es decir, es personal. Guarda silencio delante de tu Creador. Es decir, siempre tengo que tomar conciencia del deseo. Es decir, el deseo de la oración. Háblale a tu corazón primeramente. ¿Por qué? Porque tengo que exhortarlo para que no se sienta desmotivado. Porque hay un problema en el corazón, ¿no? Yo puedo orar, pero mi corazón está pensando en un buen desayuno. Acuérdate que aquí hay neuronas, ¿no? Por eso que te digo que el corazón está pensando. ¿Sí? Entonces, tengo que hablarle a mi corazón. Es decir, empiezo el trato conmigo, de adentro. Voy a orar, entonces empiezo a saber qué corazón. Ponte bien, pues no me vas a... ¿Sí? Suspira profundamente. ¿Sí? Suspira profundamente, es decir, llénate el corazón de espíritu, si lo quieres decir así. Crea una atmósfera, como dice, propia. Gritar, sí, es muy liberador. Grita cuando tengas que gritar, pero no siempre vas a ponerte a gritar, porque no es jungla tampoco. Aclara tu conciencia. Sí, aclara tu conciencia siempre. Es decir, ¿para dónde es que quieres ir? Sí, si eso es lo correcto, es decir, si lo que voy a pedir es correcto, tengo que aclararme, o sea, poner el agua de tanta emoción que el agua se me pone turbia, se me mueve el agua. Y entonces tengo que, vámonos apaciguándonos para ver si es lo correcto, porque la oración, acuérdate que es una forma de culto. ¡Ojo!
Es una forma de culto. Bien. Amén, amén. Habla como si lo hicieras, como ya te dije, sí, como un amigo, como con tu papá, con quien, pero siempre mostrándole humildad. Siempre humildad y vulnerabilidad. Sí, deja que te toque. Agradece y exalta. No puede, dijo, terminar la oración sin ser agradecido y exaltarlo. Es decir, el momento de exaltarlo, de que vas a tirar una jalel. ¿Sí? Pero una jalel adecuada, ojo. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con conocimiento. ¿Sí? Dale el agradecimiento por todo. Si es cuán bueno y cuán grande es, ¿no? Y aún si no, igual. Y ciertamente también júzgate a ti mismo. Así, reconocerme lo que soy. Amén. Aleluya. Eso no me quita, no me resta. Antes bien, Él no me va a traicionar porque Él es el que me está escuchando, acuérdate. ¿Sí? Elige algo de tu carácter y pídele que rectifique. Ah, yo soy fosforito, entonces tengo que, ayúdame en eso. Por eso en Marcos, en la Besorá, que acompaña el texto, Marcos, acuérdate que dice que hay un asunto de un muchacho embrujado, es decir, que estaba con epilepsia. ¿Sí? ¿Y qué les dice? El papá de este chico, ¿qué le dice? Cree, pero ayúdame también, ¿no? En mi fe. Porque los reprende a los discípulos porque no podía. Pero este padre, mira, él reconoce, pero necesita más en lo que él cree y le pide ayuda. Dice que la sal No es malo. el shalom para estar con No es malo. Es decir, aunque estaba delante de un... Ojo, mira que antes, dentro del texto, ¿no? Estaba delante de qué? De un poco. Sin embargo, él no dijo, no, ayúdame. O sea, no le importó que los demás lo vayan a acusar, porque ¿quién era yo para acusarlo? No, esa no se intimidó. Le dijo lo que sentía. No le dio vergüenza. No escondió nada. Y eso se trata. No debemos esconderle nada a Él. Pide por tus necesidades, pide por cada detalle, que aunque Él ya lo sabe. Pedir permite una mayor conexión y deja que te bendiga con lo mejor y espera siempre lo mejor. Todos tenemos algo, siempre identifiquémonos, reflexionémonos y sobre todo recordemos siempre que siempre Él nos va a estar escuchando, porque Él no abandona a los suyos. Amén. Con esto les puedo decir, y como parte de profecía, dice el 27:41, dice respecto a Esab, ¿no? Sí, acuérdate que hay bendiciones. Dice el 41, entonces Esab guardó rencor a Jacob por causa de las bendiciones con que lo había bendecido su padre. Ojo, guardó rencor. ¿Cómo tienen ustedes? Resentimiento, odio, todo. Es lo mismo. Sí, por causa de las bendiciones. Y entonces dijo, voy a matar a mi hermano Jacob. ¿Sí? Voy a matar. Entonces tú ves que parte de este asunto actualmente es ese. Dice, ¿cómo termina? ¿No? Que Esab se fue a Ismael. ¿Sí ves? Esab es Edom. Se fue a los ismaelitas. Mira, si lees lo que dice, el problema que hay, ¿no? Él incluso, él odió a su papá, ¿sí? Por causa de la bendición. Dice el texto de que lo aborreció. Ojo,
Aborreció a su padre por causa de la bendición. Y aborrece a su padre, odia a su hermano y entonces no hace lo correcto y se va con Ismael. Daniel 2:43, cuando tú ves una estatua, que el Roel otra vez me preguntaba, 2:43, ahí terminamos. Dice, respecto al hierro mezclado con el barro común que vistes, así se mezclarán por medio de descendencia humana, pero no se unirán los unos con los otros como el hierro no se une con el barro. Que el Todopoderoso nos bendiga y nos ayude a darnos siempre esclarecimiento para el tiempo que vivimos. Shabbat shalom. Shabbat shalom.